Tenemos algunos números ahí, a ver. Desocupación, primer trimestre de 2017, 9.2. ¿Qué más tenemos ahí? Eso significa que hay 1.700.000 personas que están buscando trabajo y que no tienen. Ahí tienen en 2016, antes recuerden que no había números, primer trimestre no se puede comparar, segundo 9.3 y acá venía la gran ilusión, tercer trimestre 8.5, cuarto trimestre 7.6 y vos decías, uy, ahí veo un patrón descendente, qué interesante. Y ¡pup! La sorpresa, mayor desocupaciones en el conurbano, previsiblemente casi 12%, menor en Carmen de Patagones con el 1.1, calculo que en los centros urbanos siempre es más grande. El INDEC dice la tasa de desocupación presenta incremento estadísticamente significativo. Ahí tenés dos noticias. La buena es, mirá, qué independiente, autónomo es este INDEC. Y la mala es lo que te está diciendo, ¿no? Bueno, Daniel, todo tuyo. A ver, te está mirando María O'Donnell, tu mentora. Vamos por partes. Primero, no es lo ideal comparar desocupación entre trimestres. Lo ideal es comparar contra el mismo periodo de otros años. ¿Por qué? Porque vos tenés estacionalidad entre trimestres. ¿Qué significa que hay estacionalidad? Que hay ciertas actividades que tienen claramente mayor intensidad en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en el primer trimestre, todo lo que es el rubro enseñanza para, ¿sí? Porque no hay clases, digamos. En el primer trimestre también tenés mayor turismo, podés tener mayor empleo en el agro, pero también hay otros tantos sectores que están más planchados. En general, el empleo suele ser menor en el primer trimestre respecto a los otros según la encuesta permanente de hogares. Entonces, vos lo que tenés es un dato que es interesante. Pero que no perdóname, yo no entiendo nada. Sí. Entonces vos contame, ¿por qué el primer trimestre que los maestros, si ya están empleados, no hay... ¿Qué es lo que no tienen clase? ¿Por qué citaste a los docentes como ejemplo? Porque vos tenés, el INDEC lo que hace es te pregunta, ¿usted trabajó en la última semana o al menos una hora? Si vos te dice que no, te hace una segunda pregunta. ¿Usted buscó activamente empleo? Bueno, puede ser que haya cierto tipo de trabajo en docente, que sea un contrato que haya terminado a fin de año y vos todavía no lo correcto, renovaste listo. y bueno, en ese momento no estás trabajando. Tema resuelto. Sí, entonces... estacionalidad. Es un tema de estacionalidad importante. Ahora, yo lo que hice fue tratar de ver para todos los primeros trimestres previos, digamos, 2016 no había datos porque estábamos en el tema de la emergencia estadística, traté de ver para los años previos que estaba dando y lo que te da es que para un primer trimestre este año no es tan bueno. Digamos, o sea, es bastante más flojo que los últimos 10 años. Pero yo te hago esta pregunta. Si no había INDEC, ¿de dónde sacaste vos tus primeros trimestres? Bueno, a ver, hay una cuestión. ¿El INDEC anterior en qué mentía? Mentía en precios. Metían, por lo tanto, en pobreza, aparentemente algo en desempleo, pero no necesariamente en empleo. Yo lo que vi los datos de... ¿Qué significa? Porque esto parece una paradoja. ¿Por qué? Lo que aparentemente ocurría en el INDEC anterior era una oficina mata desocupados. ¿Qué significa esto? Llamaban al desocupado y lo transformaban, entre comillas, en inactivo. En inactivo es una persona que, digamos, no tiene trabajo. Pero ¿cómo y además se hacía ese procedimiento que vos tan simpáticamente contás? Según se cuenta en la gente que está en INDEC, se llamaba por teléfono y que era desocupado y se repreguntaba varias veces hasta que se transformaba en... ¿Usted realmente buscó empleo? Y por ahí se decía que no. Ahora, ¿cuánto incidía eso? No lo sabemos a ciencia cierta. Te pongo un dato que sí es completamente comparable, el de las estadísticas porteñas. Las estadísticas porteñas no han sido impugnadas por nadie y hay datos desde 2014 hasta ahora. En el primer trimestre de 2015 el desempleo porteño era 8,4. El segundo trimestre de 2015 8,6 y ahora es 9,4. Es decir, que efectivamente vos venís teniendo una tendencia... Más allá de esta oficina que transformaba el estatus, efectivamente hay... Porque depende de otras jurisdicciones. Las estadísticas porteñas dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nadie las ha impugnado. Entonces, ¿qué quiero decirte? No es del todo... Es difícil comparar bien desempleo contra años 2015, 2014... Yo, charlando con otros expertos, digamos, en el campo de lo que es empleo, lo que tiene que ver con la cantidad de ocupados, sí. Uno dice, más o menos, no hay nada muy raro. Y te pongo, digamos, ahí ese es el problema de no tener estadísticas, no haber tenido estadísticas confiables en los últimos años. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar alternativas. Las estadísticas porteñas te muestran una suba al desempleo en los últimos 2 años, de 1 punto aproximadamente, que, bueno, obviamente tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque estás viendo solo un distrito del país, que es la Ciudad de Buenos Aires. Después, otro dato que uno puede ver es el empleo formal en las empresas. Esos son los datos del Ministerio de Trabajo, que esos tampoco han sido cuestionados por nadie. El problema es que dejas afuera a todo lo que es la informalidad.
Los datos de empleo formal en las empresas te muestran que vos tuviste un primer semestre de 2016 muy malo, en el que se destruyeron 130.000 empleos, y desde entonces tenés una recuperación que fue de 110.000 aproximadamente. Estamos menos 20. Menos 20. Pero ¿qué pasa? Con Te la complejizo un poco. La población sigue creciendo, es un taxi que sigue corriendo. Entonces, eso significa La que vos gente tenés... tiene la idea de que hay que tener hijos y siguen teniendo hijos. No, el que Y tiene eso la no gente van creciendo y crece de edad. y Eso es lo crecen peor. de edad. La población argentina crece al 1% por año. Entonces, desde noviembre de 2015 hasta la actualidad creció un poco más del 1%. Entonces, vos no solo tenés que recuperar esos 20.000 para igualar a noviembre de 2015, sino que además tenés que acobijar a las nuevas generaciones que se quieren meter en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué te puedo, en resumen, dado los parches de información que hay? Uno lo que ve es que vos tuviste un muy mal primer semestre de 2016, que coincidió con una recesión muy fuerte, con alta inflación, y desde entonces tenés una recuperación anémica. O sea, tenés una recuperación tibia, que algo parece ir avanzando, pero que todavía no logra volver al nivel de 2015. Los datos un dato que es interesante de la Universidad de Itela, ¿viste? El índice de confianza al consumidor, que tiene varias preguntas. Una de las preguntas es: ¿usted cómo se siente en su situación económica respecto a hace un año atrás? Y la verdad que desde 2016 y 2017 la gente considera que está peor que hace un año atrás, digamos. Entonces, evidentemente la mayoría de la población percibe que vive peor que hace 2015, pero las expectativas a futuro son más positivas. Entonces, había una nota que a mí me interesaba. Que eso es lo que te subsidia esa creencia que estoy mal o estoy peor, pero creo que voy a estar mejor. Entonces se me hace más fácil aguantar eso. Claro, y la el situación actual. gobierno está con un discurso que leía el otro día en un análisis, decía, disculpe las molestias, estamos trabajando para que usted esté mejor. Entonces es como que, bueno, hay todavía paciencia de parte de la ciudadanía en que dice, bueno, efectivamente estamos viviendo peor, buena parte de ella, pero hay expectativas optimistas de cara al futuro. Hay que ver cuánto más ese crédito se puede sostener. Bien.